social, trabajaba en la AMIA hace unos años, tenía 36 años para el momento del atentado, cuando la mataron. Mi vínculo con ella era muy bueno, éramos hermanas y amigas y nos complementábamos, yo la ayudaba en muchas cosas y con las nenas, porque mis chicos eran un poco más grandes, entonces le daba una gran mano con las nenas, y ella es la intelectual de la familia, así que ella se ocupaba de cualquier deber, cualquier actividad que tenían mis hijos, siempre recurrían a la tía Noemí, que era la que les solucionaba la parte intelectual, era como el archivo de la familia. El día del atentado yo estaba en mi casa tomando una clase de inglés con una prima mía y con la profesora. Eran 10 de la mañana, yo estaba desde las 8:30 o 9 tomando una clase larga ese día. Llamó una tía mía, grande, de 80 años, y me dijo: volaron la AMIA, ¿dónde está Noemí? No era época de celulares, así que mi esposo justo tenía uno de esos ladrillos que iban en el auto, yo no tenía, mi hermana menos. Noemí económicamente era muy restringido todo porque tenía un sueldo y 2 nenas, estaba separada. Así que, bueno, empezamos a buscarla. Yo sabía que Noemí no trabajaba fijo en el edificio de AMIA, sino que asistía a personas de la tercera edad. Entonces, bueno, empezamos a llamar a alguna compañera, nadie sabía nada, fuimos para la AMIA, estuvimos entre los escombros, ya ahí supusimos que si Noemí estaba o cualquier otro estaba, no iba a estar con vida, y así fue. Y al mediodía, la jefa de ella, con la que ella estaba planificando el día, Norma Leu, que la encontraron entre los escombros por un dedito que se movía, le dijo al marido: anda, busca a la familia de Noemí, avísale que estaba conmigo, que la busquen. Y el hijo de ella también falleció en el atentado, justo había pasado en ese momento y las había saludado. Bueno, ni Noemí ni Agustín sobrevivieron. Norma sí, a los 5 años falleció con cáncer. Y bueno, con la llamada de esa, volaron la AMIA, ¿dónde está Noemí? Ahí yo sentí que mi vida iba a cambiar para siempre. De hecho, yo le dejé un mensaje a mi hermana en el contestador de la casa, y el mensaje era: Noemí, si volvés, llamá. Y la chica que estaba tomando, una prima mía conmigo, era una psicóloga, y es una psicóloga excelente, y me dijo con el tiempo: vos sabías que Noemí no volvía, porque nunca se deja dicho si volvés, todo el mundo vuelve. Lo que uno deja dicho en un contestador es: Noemí, llamame. No dejás dicho si volvés. Y bueno, ese día sí, yo tuve una vida hasta ese momento y otra totalmente distinta de ahí en más. Noemí trabajaba en la AMIA, no estaba en una guerra, no se pudieron defender. Volaron la AMIA y la investigación nunca fue seria desde un principio. Nosotros nos involucramos en la primera hora, primero con un reclamo silencioso en la Plaza Lavalle, con memoria activa. Después éramos una sola querella, todos los familiares y las instituciones, y después nos dimos cuenta que no avanzaba la investigación y que la dirigencia comunitaria tenía una actitud demasiado cercana con el juez y con los gobiernos de turno, que a nosotros no nos interesaba. Así que decidimos, un grupo de familiares, apartarnos y tener una querella independiente. Memoria Activa nace la semana siguiente al atentado. Un grupo de intelectuales de la comunidad judía deciden pararse pacíficamente en la Plaza Lavalle reclamando justicia. Se crea Memoria Activa primero pacíficamente en la plaza, y después con el tiempo nos fuimos involucrando muchos más familiares y empezaron a haber oradores. Cada lunes se informaba a la gente qué pasaba con la causa. Tuvimos oradores desde Mercedes Sosa a Elie Wiesel. Cualquier representante de Israel o de la comunidad judía que venía a Argentina era invitado a la plaza y daba su opinión sobre lo que venía pasando o la información que tenía. Estuvimos 10 años ininterrumpidos, todos los lunes, llueva, truene, haga frío, calor. A los 10 años nos dimos cuenta que era demasiado el tiempo que destinábamos y no poníamos, porque ya habíamos ido en el año 99, habíamos hecho una denuncia contra el Estado argentino en la Comisión Interamericana, no teníamos tiempo para tanto, éramos un grupo de familiares y de voluntarios que no éramos tantos, entonces decidimos dejar la plaza y centrar todo nuestro compromiso y nuestro tiempo a la causa.
Bueno, yo fui integrante durante muchos años. La primera presidenta de Memoria Activa fue Norma Leu, que apareció a los 5 años después del atentado. Y desde ahí yo pasé a ser presidenta y sigo siendo hoy presidenta de Memoria Activa. Bueno, el estado actual de la causa AMIA es un desastre. Sigue siendo tan malo como fue en la primera instancia. Sabemos lo mismo que se sabía a la semana del atentado. No hay mucho más investigado. Hay mucho por investigar, hay muchos elementos todavía. De hecho, en Comodoro Pi, que ahora se está mudando al edificio de la ESMA, hay como una cuadra de papeles y de grabaciones que nunca se terminaron de desclasificar. Nosotros seguimos pensando que se puede investigar y saber no solo qué pasó con el atentado a la AMIA, sino a esta altura por qué encubrieron. ¿Por qué se decidió encubrir en un único país del mundo donde hubo un atentado y nunca se supo nada? Cualquier país, a los pocos días del atentado de la AMIA, hubo en Oklahoma, en Estados Unidos, un atentado, a los pocos días se sabía quién había puesto la bomba, estaban presos, después vino Atocha, después vino Inglaterra. En todos los casos, a los pocos días había presos y sabían por qué había sido el atentado. En Argentina no. Los errores fueron muchísimos. Nosotros creemos que hubo un pacto de silencio. Galeano y los fiscales callaron. Nosotros no consideramos, como en algún momento dijo Beraja, era joven, inexperto Galeano. Galeano era juez de la nación. Un juez de la nación tiene que investigar y hacer las cosas seriamente. Y si no, apartarse. Me queda grande, pongan a otro juez. Él no lo hizo. Y lo que sabemos es que encubrió. Él desvió la causa principal a un grupo de policías que tuvimos un juicio en el año 2001 al 2005, donde quedó demostrado, nosotros no acusamos a los policías en ese juicio, solo a Tejelín, el que había provisto la camioneta, porque consideramos con nuestros abogados que no había suficiente mérito para acusarlos, y terminaron todos libres, después de 8 años de estar presos. Y bueno, ningún gobierno acompañó a los familiares, ningún gobierno se comprometió, por eso tuvimos que salir del fuero nacional e ir a la Comisión Interamericana, y la Comisión nos derivó a la Corte, y el Estado argentino tiene una sanción en este momento. El atentado a la AMIA no fue una elección al azar. Menem no cumplió ciertos pactos con los que él se había comprometido. Entonces, Argentina se usó como por segunda vez, primero con la embajada y después con la AMIA, se usó como una prueba de cómo ellos estaban cambiando el sistema de atentar, que era con la camioneta bomba. Lamentablemente ambas veces fueron exitosas, sobre todo la AMIA. Quizás no vamos a saber quiénes fueron los que pusieron la bomba después de tantos años, ya más de uno debe estar muerto. Pero sí el encubrimiento. Para mí sería satisfactorio saber por qué encubrieron. Justamente, ustedes son las voces para que esto continúe. Si esta generación que sigue se olvida, posiblemente la causa mía nadie se acuerde. No está bien, para nada. Ni siquiera las escuelas se informan bien. De hecho, cuando mis hijos iban, una de mis hijas, mi hija y mi hijo, los dos fueron a Orden de Montañeses. En esa época, para los 18 se hacía un acto y ella insistía. Gisela y Ezequiel, los dos, estudiaron, una ya tiene ahora 46 y el otro tiene 43, hace mucho. Y se hacían charlas, pero después con el tiempo se dejó de hacer. Bueno, no sé si me dejó un aprendizaje, sí, aprendí que hay que hacerlo y que aunque sea un esfuerzo, porque a veces no tengo ganas, a ver, yo soy muy difónica y a mí a veces una entrevista me dejan sin voz. Esta es la realidad. Pero sé que tengo que hacerlo porque tenemos que transmitir y tenemos que tratar de que se sepa lo que pasó. Entonces, bueno, este es el legado. Yo siempre pienso que hubiera hecho Noemí, y Noemí lo había hecho esto. Entonces yo hago. Esto es la verdad. Recordarla a ella y tengo el compromiso con ella y con sus hijas, que ninguna ya está acá en la Argentina, una está en Europa, otra sí está, pero tras la sierra, bien lejos. Ninguna se quedó acá y es un constante con la mayoría de los hijos de
de los que murieron en el atentado a la AMIA, que no se quedan porque acá no están cómodos porque no hubo justicia.